en los tiempos de COVID. Análisis del momento. Hoy nos acompaña el doctor Saúl Escobar para charlar acerca de las propuestas de AMLO en el Consejo de Seguridad de la ONU. En el reportaje hablaremos del presupuesto otorgado para el 2022 al INE. En su comentario, Jorge Meléndez analiza a Lorenzo Córdoba como posible candidato opositor. Y es viernes de hacer el recorrido noticioso de lo más relevante del COVID-19 generado a lo largo de esta semana en el mundo. Disfrute de nuestra selección musical. Muy buena tarde. Mi nombre es Alma Lilia Martínez y les saludo a nombre de todo el equipo de producción y le invito a que nos acompañe los próximos 50 minutos. La Ciudad de México sigue en semáforo verde, pero no olvide que es necesario seguir respetando todas las medidas de higiene, porque la pandemia está lejos de terminar. Y para quien tenga más de 60 años, es conveniente ponerse la vacuna de la influenza. Escuchemos ahora la charla que sostuvieron Jorge Meléndez y Saúl Escobar. Diálogo de la semana. Estamos en el programa En Tiempos de COVID y hoy nos toca con mucho gusto entrevistar a Saúl Escobar porque recientemente Andrés Manuel López Obrador estuvo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas e hizo un discurso que para mi gusto, aunque algunos dicen que no tenía nada que ver con la seguridad, yo creo que sí, porque habló justamente de los dineros del mundo. Y los dineros del mundo, obviamente, si no se reparten de mejor forma, hacen inseguro a nuestro planeta. ¿Qué dijo el señor López Obrador? No voy a repetir su discurso, sino voy a tomar algunos elementos. Él dijo que había que dar por parte de los 1,000 millonarios mundiales 4%, que las 1,000 empresas más importantes dieran eso, que el G20 diera el 0.2% de su Producto Interno Bruto y demás para resolver pues, los graves problemas que enfrentamos, que Saúl los conoce mejor que yo porque los estudia todos los días, pero es desde desempleo, migración, inseguridad, salud, educación, etcétera, etcétera. ¿Qué opina el doctor Saúl Escobar Toledo de este planteamiento del señor López Obrador? ¿Es utópico? ¿No se hizo correctamente porque estaba en el Consejo de Seguridad? ¿O tiene que ver con lo que estamos enfrentando en el mundo? Hola, ¿cómo están? Buenas noches o buenas tardes o buenos días. Adelante, Saúl. Muchas gracias por la invitación. Creo que el discurso de Andrés Manuel es un discurso congruente con los tiempos actuales. En realidad, el tema de una nueva política para el mundo en materia de económica, en materia social, es el tema de hoy en muchos círculos políticos e intelectuales. Acabo de revisar un discurso del expresidente Lula de Brasil en París, donde apenas ayer dijo que se necesitaba un nuevo gobierno mundial o una nueva gobernanza mundial, porque la ONU ya no era congruente, ya no era funcional para los tiempos actuales y que en realidad no tenía ningún poder y que se requería una nueva institución a nivel mundial que pudiera enfrentar los problemas actuales. Es el tema de hoy. En muchos círculos políticos y académicos y sociales se discute el asunto de la crisis que está atravesando el mundo y cuáles pueden ser las respuestas a esta crisis. Una crisis que no solo está ligada a la pandemia, que es muy obvio, sino también que arrastramos desde la crisis mundial de 2007-2008. Esta crisis mundial de 2007 y 2008
produjo no solo una caída económica en muchos países, sobre todo en los países desarrollados y particularmente en Europa, sino también dio pie o dio nacimiento a criaturas políticas terribles, como el mismo presidente Trump en Estados Unidos y gobiernos de ultraderecha en Europa, lo que antes se llamaba Europa Oriental, como Hungría, como Polonia. Y entonces hay un sentimiento de que no se pueden dejar las cosas como están, no solo porque hay efectos económicos y sociales, sino también resultados políticos muy indeseables, incluso para los tecnócratas neoliberales que ven con mucho miedo a personajes como los que acabo de mencionar. Entonces, y han visto también un renacimiento de la ultraderecha en otros países del mundo. Ahí está Vox en España, auge de Le Pen en Francia, el partido nazi que acaba de ganar curules en el Reichstag alemán. En fin. Fíjate, Saúl, que nos llegó una noticia hoy que el ganador de la primera vuelta en Chile también es un ultraderechista. Va a haber una segunda vuelta, porque ahí hay dos vueltas, ¿no? Pero Sí. Lo que tú señalas ya se da también en un país como Chile, que se suponiera un país democrático después del pinochetazo. Claro. Esto para abundar lo que tú dices, pero discúlpame, te interrumpí para darte esta noticia. Adelante. Bueno, Saúl. ahí está también Bolsonaro, que es un personaje también Claro. que causa mucha alarma porque no solo adopta posiciones muy conservadoras, ultraderechistas, sino también porque el mundo ve con preocupación la destrucción del Amazonas, que Bolsonaro felizmente está acabando para los intereses de las oligarquías locales, está acabando con la selva amazónica y nadie lo puede parar. Entonces, este tipo de fenómenos están causando inquietud en el mundo, a tal punto que, bueno, no solo tenemos el discurso de Andrés Manuel, que puede ser que no se concrete o no se concrete pronto, sino también el mismo Fondo Monetario Internacional ha manifestado esta preocupación y, por ejemplo, hace unos meses pues hizo la famosa edición de 650 mil millones de DEX, esta moneda que tiene llamada derechos especiales de giro, para supuestamente ayudar a los países pobres o a los países en problemas con deudas externas o con balanzas de pagos, lo que también es un hecho más o menos inusitado, que quiere decir que también hasta el FMI está preocupado. Y otros ejemplos que tenemos es que el mismo G20 ha dispuesto, por ejemplo, una moratoria de la deuda desde hace ya varios meses del año pasado para los países más pobres, y también ha dispuesto pues un impuesto o ha aprobado un impuesto del 15% a las grandes corporaciones nacionales para que colaboren de alguna manera con los países en donde operan, porque estaban refugiados sus domicilios fiscales en países como Irlanda, donde no pagan impuestos o prácticamente no pagan impuestos, por lo tanto no aportaban prácticamente nada al resto del mundo, a pesar de ser estas empresas, estoy hablando sobre todo de las empresas digitales como Apple, como Microsoft, como Facebook, etcétera, Facebook, sí. que no aportaban impuestos a nadie o prácticamente a nadie, a ninguna parte del mundo en donde operaban, excepto en Irlanda con tasas bajísimas. Entonces se vivían muy felices sin pagar impuestos. Es por eso, querido Saúl, que señores como Elon Musk o como Jeff Bezos son ahora los principales millonarios en el mundo. Bueno, sí, aunque Tesla es una fábrica que produce, Tesla es una rama industrial de automóviles eléctricos, pero digamos las cuatro grandes digitales pues sí son empresas que se dedican a otra cosa, que es sobre todo a vender información y a las famosas redes sociales, que como también fue otro escándalo en una declaración en el Congreso de Estados Unidos, una ex colaboradora de Facebook dijo que Facebook se dedicaba a hacer negocio con la información de cada uno de nosotros, que no respetaba ninguna norma y que no tenía ningún escrúpulo en vender la información y en manejarla a su conveniencia y en su provecho. Entonces todo esto crea un ambiente de incertidumbre, de temor, de alerta de la situación mundial. Estaba yo también revisando un editorial del País
en donde decía que el problema de la década es el problema de la confrontación entre las grandes corporaciones mundiales y los estados nacionales. Los estados nacionales no tienen mucha capacidad para enfrentar a los grandes consorcios porque estos hacen prácticamente lo que quieren, no pagan impuestos, no se dejan ser reguladas, no colaboran en prácticamente nada para el desarrollo de cada uno de los países. Y entonces él se preguntaba, bueno, ¿serán los gobiernos capaces de responder a un mundo en donde las empresas son cada vez menos, pero cada vez más poderosas y por lo tanto más difíciles de regular, de cobrarles impuestos, de hacer algo con ellos para normarlas, para regularlas, para tratar de que colaboren con el desarrollo nacional y mundial? Y decía, bueno, yo creo que este es el reto de la década, decía. Entonces, bueno, sí hay una preocupación mundial sobre todos estos problemas y yo creo que el discurso de Andrés Manuel se inscribe en esta preocupación mundial. Ahora, en cuanto a la importancia o la validez de sus propuestas, pues siempre se puede discutir, pero yo creo que es importante reconocer que la idea de que los más ricos colaboren con el desarrollo y de que las empresas más ricas también lo hagan, pues es una propuesta válida. Recordemos que hace ya muchos años estuvo un poco a discusión el famoso impuesto Tobin, no sé si lo recordarás. Sí, cómo no. Recordando a un famoso economista. Si le puedes decir a nuestra audiencia, por favor, qué es el impuesto Tobin. Yo sí lo recuerdo, pero a lo mejor muchos de los que nos escuchan no. Si eres tan amable de decirles eso, Saúl Escobar Toledo. Sí, cómo no, Jorge. El impuesto Tobin es en memoria de un economista que se apellidó así, se llamó así James Tobin, que propuso que todos los países pudieran cobrar un impuesto muy pequeñito, de una décima, o varias décimas de punto, por cada transacción financiera que se hiciera en el mundo, con la idea de que esto formara una bolsa que pudiera utilizarse para el desarrollo, porque digamos que los sectores financieros y las transacciones financieras, y con esto queremos decir, por ejemplo, la compra y venta de monedas, las acciones bursátiles, todo lo que es, digamos, los instrumentos financieros, incluyendo hoy los más opacos, porque hemos entrado en una situación de que los instrumentos financieros son muy opacos, no dan cuentas a nadie, también están muy desregulados, como los hedge funds, pues prácticamente están provocando también crisis en el mundo y no colaboran tampoco con el desarrollo mundial, incluso son un factor de crisis, un factor de alteración de la vida económica de los países, pueden saquear las reservas monetarias de un país con la fuga de capitales. Y el otro problema también que estamos enfrentando, y un poco también esto se refería, era los paraísos fiscales, que no solo es Irlanda, sino también muchos países pequeñitos del Caribe, que se utilizan como refugios para que las empresas no paguen impuestos. Acabamos también de escuchar el escándalo de los Pandora Papers, que es donde estaban incluso involucrados varios mexicanos, varios miles de mexicanos y varios políticos de alto nivel y empresarios de muy alto nivel que pues meten su dinero ahí para dos cosas: una, para no pagar impuestos, y dos, para ocultar su fortuna. Y así seguramente esa fortuna fue mala vida o fue conseguida de mala manera, violando las disposiciones legales, pero así no se nota y lo pueden esconder de dónde viene ese dinero. Y entonces, bueno, todo esto crea... A mí lo que me extrañó, Saúl, perdón nuevamente interrumpirte, es que salió un país de Estados Unidos, Dakota, un estado, de la Unión Americana, como se llama a veces, Dakota, como un paraíso de lavadores. Me llamó mucho la atención que en Estados Unidos también haya ese tipo de prácticas. Ellos que luego son muy rigurosos con el tesoro en muchas cuestiones. ¿Qué opinas al respecto, mi querido Saúl Escobar Toledo? Es parte de esta carrera que se ha dado en el mundo por ver quién ofrece mejores condiciones para que los bancos y las empresas no paguen impuestos, creyendo que con esto se van a beneficiar esas regiones o ciudades. Pero te quiero decir que
el principal centro de lavado de dinero y el principal paraíso fiscal se llama Ciudad de Londres, the City of London. Es el centro financiero mundial y ahí es donde realmente se hacen los grandes negocios financieros y donde podemos decir que se ocultan muchas fortunas que, digamos, están repartidas después en todo el mundo, en pequeñas países o en empresas fantasma que tienen su domicilio fiscal en otro lado, pero la City of London, que es en realidad el centro de Londres o el centro financiero de Londres, pues es uno de los grandes o enormes o quizás el más importante paraíso fiscal de todo el mundo. Qué barbaridad. Con razón, un autor, Roberto Saviano, en su libro 000, dice, no hombre, Wall Street es una ridiculez, y donde tú dices en el centro de Londres es donde se hacen los negocios de los narcotraficantes más importantes. Perdóname. Sí, incluso hay bancos que están acusados de lavado de dinero y se les han impuesto multas porque no obedecen las regulaciones internacionales y bueno, pues ahí siguen con alguna que otra multa, pero siguen también tan campantes, ¿no? Entonces todo esto crea un mundo con muchas incertidumbres, con muchos peligros para la estabilidad económica del mundo y por lo tanto para la gobernanza del mundo, y en ese sentido tiene razón Andrés Manuel. La seguridad y la gobernabilidad y la paz en el mundo depende mucho de que todos estos problemas encuentren una solución de tal manera que las sociedades puedan vivir en paz, los pueblos puedan vivir en paz y haya un mejor bienestar para todos. En ese sentido tiene razón y te digo, se inscribe en este debate mundial que hay sobre cómo resolver estos grandes problemas y evitar que los países vayan cayendo en la extrema derecha, que puede en un momento dado conducir efectivamente a una guerra ya no solo económica, sino también militar, como hay ahora pequeños conflictos regionales que pueden encenderse por diversas razones. Estos gobiernos, como los que te acabo de mencionar, de Hungría, de Polonia, que han sido pues acusados mundialmente por sus prácticas, pues son un peligro también para la paz mundial, aunque ahora no se manifieste tan claramente, pero son un peligro porque la inspiración de muchos otros grupos de ultraderecha y porque no se atienen a las reglas que, por ejemplo, la Unión Europea trata de hacer para regular su funcionamiento como Unión Europea. En fin, y bueno, está el problema también del racismo, de la discriminación, del trato que le dan a los migrantes, etcétera, ¿no? Y bueno, en ese sentido te digo, el discurso de Andrés Manuel se inscribe en esta problemática. Ahora, claro, hay que reconocer que esta es una propuesta inicial, es un anzuelo que se lanza al río para ver si alguien lo pesca y empieza la discusión, pero hay otras iniciativas similares como las que acabo de mencionar y ya veríamos si esta es la mejor, pero la idea de gravar a los más ricos y a los países y a las corporaciones más poderosas, pues me parece que es correcta. Igual también la donación o la aportación del grupo de los 20, del 0.2% del PIB, también me parece correcta, porque ahí estamos nosotros, también está México, pero están realmente las potencias más importantes del mundo. Entonces, creo que esta parte también es correcta. Ya las cantidades pues pueden ser discutibles, si es mucho, si es poco. Él habla de, digamos, una cantidad de $1 billón. A algunos les parecerá poco, a algunos les parecerá mucho, porque él habla también de 750 millones de personas y 750 millones de personas pueden sonar muchos, pero en realidad la población mundial es de 7.800 millones de personas, entonces menos del 10%. Entonces a algunos les podrá parecer que la posibilidad de beneficiar a 750 de 7.800, pues es muy poquito, es muy reducido, que en realidad el problema es mucho mayor, de la pobreza, de la miseria, de la falta de servicios de salud, que en realidad estamos hablando de quizás una cuarta parte, un tercio de la humanidad que requeriría un apoyo inmediato, pero bueno, digamos que estas cosas pues son discutibles. Incluso si dividimos el $1 billón o millón de dólares entre los 750 millones de personas, pues les tocaría como a $1,300 por persona o algo así como 27,000 pesos, que pues también puede sonar mucho o puede sonar poco, sobre todo porque estamos hablando de personas que ganan menos de $1 o $2 diarios. $2, exacto. Entonces, ¿tú crees que este es simplemente
una apertura de una discusión mayor que se tiene que dar a nivel mundial. Exacto, las cantidades las podemos revisar tanto como se quiera, eso no me parece que sea lo relevante. Lo relevante es la idea y el financiamiento de cómo se va a hacer y a quiénes se piensa destinar, y sobre esas bases podemos hacer muchos cálculos y muchas, propuestas y muchos ajustes para ver qué es lo posible. Pero el chiste es que haya disposición tanto de los grandes países, los países más poderosos del mundo, como de las grandes corporaciones y de los ricos para pagar impuestos. Esto sería lo más importante. Y quizás por ahí podría empezar una discusión que arribara a algo más sustancioso de lo que se ha avanzado hasta hoy, como este impuesto del 15% a las transnacionales que se acordó en la última reunión del G20 en Italia, que también a algunos les parece mucho y a algunos les parece poco. A los economistas más progresistas pues les parece poco. Sí, a los economistas más conservadores les parece mucho, y sobre todo a las transnacionales pues también les parece mucho porque no habían pagado nada. Claro. Entonces son cosas que se tienen que ir ajustando, pero ojalá la idea pues pueda irse motivando otras ideas y otras propuestas, de tal manera que en un futuro próximo, en otra reunión del G20, en una reunión del Consejo de algún organismo de la ONU, que no necesariamente tiene que ser el Consejo de Seguridad, pudiera retomarse estos asuntos como es la idea. Entonces creo que en ese sentido me parece bien, me parece coherente, y me parece que es una aportación de México y del gobierno de México al debate mundial. O sea que Andrés Manuel López Obrador, como dicen los tuiteros, más bien abrió hilo, o sea, sí, abrió la discusión. Sí, claro, se puede también discutir, la congruencia con la situación interna, porque alguien se preguntaría, ¿por qué si le quiere cobrar a los ricos, por qué no lo hace en primer lugar en México? Sí, es una de las críticas que le han hecho. Candil de la calle, oscuridad de su casa. ¿Tú qué dices finalmente en unos 2 minutos? Entonces, yo creo que en México se requiere una reforma fiscal que grave progresivamente a los más ricos, e incluso yo diría la aportación podría ser menor a la que él planteó a nivel mundial, pero sí necesitamos una reforma fiscal que grave menos a los pobres y a las clases medias y más a los 1,000 o 2,000 o 3,000 millonarios o supermillonarios que hay en este país, y que tampoco aportan mucho al desarrollo nacional y a las arcas del gobierno. Creo que habría que aprovechar también nosotros el discurso de Andrés Manuel para pedirle al propio Andrés Manuel y al gobierno de México que de una vez empecemos con una reforma fiscal en nuestro país. Muchísimas gracias, Saúl Escobar. Coincido en esto último contigo. Ya es necesario que estos señores que depredan el país, como Germán Larrea, contribuyan cuando menos con algo para hacer que las personas a las que explotan al máximo puedan vivir con cierta dignidad. Te mando un abrazo y muchas gracias por tus comentarios, Saúl Escobar Toledo. Hasta luego. Gracias a ti, Jorge. Mucho gusto. Hasta luego. El aerolito que al planeta cambió se hizo polvo en México. El rey de España otro mundo buscó y tropezó con México. Fugitivos de televisión sueñan siempre en México. Spring breakers buscando el amor en playas de México. El Che Guevara capturando en cartón la luz de México. La marihuana que Obama fumó se cultivó en México. Este es el ombligo del mundo. Este es el ombligo del mundo. ¿Para qué tanta prisa? ¿Para qué tanto brinco? El universo está concluido. Este es el ombligo del mundo. Este es el ombligo del mundo. ¿Para qué tanta prisa? ¿Para qué tanto brinco? El universo está concluido. Trotsky la muerte encontró una noche en México. Sandra Bullock, el universo entero
sintió gravitando México. Fidel Castro y su revolución zarpando en México. Bolaño encontrando su voz, recordando México. Y Moriarty olvidó su dolor en el camino a México. 43 latidos de corazón unieron a México. Este es el ombligo del mundo, también es el infierno del mundo. ¿Para qué tanta prisa? ¿Para qué tanto brinco? El universo está concluido. Este es el ombligo del mundo, este es el ombligo del mundo. ¿Para qué tanta prisa? ¿Para qué tanto brinco? El universo está concluido. El aerolito que al planeta cambió se hizo polvo en México. El rey de España otro mundo buscó y tropezó con México. Fugitivos de televisión sueñan siempre en México. Este es el ombligo del mundo, este es el ombligo del mundo. ¿Para qué tanta prisa? ¿Para qué tanto brinco? El universo está concluido. Este es el ombligo del mundo, este es el ombligo del mundo. ¿Para qué tanta prisa? ¿Para qué tanto brinco? El universo está concluido. Aquí en este espacio se ha dicho que mientras haya esa enorme desigualdad en la distribución mundial del dinero, el bienestar, la seguridad y la tranquilidad de la gente nunca van a llegar. Muchas gracias al Dr. Saúl Escobar por el análisis que nos acaba de hacer. En la música escuchamos al compositor y cantante Armando Rosas interpretar su canción El ombligo del mundo. Ahora le invito a escuchar el reportaje de la semana. A fondo, con Víctor Bárcenas. INE, la disputa por el dinero. Finalmente, con la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación 2022, la Cámara de Diputados determinó reducir el monto de dinero solicitado por el Instituto Nacional Electoral. El dictamen aprobado recorta la partida presupuestal del órgano electoral por un monto de 4.913 millones de pesos. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, inicialmente advirtió que la determinación de la Cámara de Diputados pone en riesgo la realización del proceso de revocación de mandato para 2022 y aseguró que el órgano electoral utilizará los recursos jurídicos a su alcance para inconformarse con la determinación. Lorenzo Córdoba reprochó que los diputados federales hicieron caso omiso de la información que el INE les entregó para justificar el monto de 24.698 millones de pesos solicitado para ejercer el próximo año, en el que habrá elecciones en 6 entidades federativas, el ejercicio de revocación de mandato en caso de que se consigan las firmas ciudadanas para solicitarlo, y también la posible convocatoria del Ejecutivo Federal a una consulta popular. También aseguró que el INE no pretende bloquear ejercicios de democracia participativa directa y aclaró que no es el órgano electoral quien obstaculiza la ampliación de derechos políticos de la ciudadanía. En el prolongado debate en la Cámara de Diputados para la aprobación del presupuesto de egresos 2022, la oposición del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano presentaron 1.994 reservas para intentar modificar el dictamen, pero solamente 6 de dichas reservas planteaban oponerse a la reducción de recursos para el INE.
Incluso la oposición presentó 2 reservas que avalaron la reducción presupuestal para el INE, como fue el caso de la propuesta planteada por el diputado de Movimiento Ciudadano, Sergio Barrera, quien proponía quitar 700 millones de pesos al INE para redirigirlos al programa de vacunación contra COVID-19. Desde las filas del PRI también se presentó una reserva relacionada con modificaciones al presupuesto del INE, que proponía reducir recursos del órgano electoral para reorientarlos al ramo educativo y de investigación. En medio de la polémica derivada del recorte del presupuesto solicitado por el INE para el ejercicio fiscal 2022, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, afirmó que el organismo electoral recibirá más recursos que en los 3 años previos, a pesar de que en 2021 se realizaron elecciones federales y tuvo lugar la consulta sobre el juicio a expresidentes. A través de su cuenta de Twitter, Jesús Ramírez Cuevas expuso: en 2022, el INE tendrá más presupuesto que este año, que hubo elección federal y campañas en 32 estados. El INE recibirá 19.736 millones, más que en 2019, 2020 y 2021. En 2022 hay elecciones solo en 6 estados y la consulta para revocación de mandato y no se justifican más recursos, apuntó. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que la disminución de casi 5,000 millones de pesos al organismo electoral ponga en riesgo la revocación de mandato o las elecciones en 6 estados de la República. Reiteró que el INE cuenta con recursos suficientes y debe impulsar un plan de austeridad en el gasto. Yo creo que tienen recursos suficientes, que lleven a cabo un plan de austeridad, que se bajen los sueldos, ganan mucho, los consejeros ganan el doble de lo que gana el presidente, se rayan, que ya le bajen a los viáticos, a las comidas y los vinos y a todos los gastos superfluos. Austeridad republicana. Durante la presentación ante el Consejo General del INE del primer informe sobre la organización de la revocación de mandato, el consejero presidente del órgano electoral, Lorenzo Córdoba, sostuvo que hay avances en la preparación del ejercicio de democracia directa, pero advirtió que si en algún momento el ejercicio de revocación de mandato queda en entredicho, no es responsabilidad del INE, sino de quien tiene la obligación de garantizar los recursos a las instituciones del Estado para cumplir con sus obligaciones. Este instituto hará todo lo que tiene que hacer para tratar de que el ejercicio de revocación de mandato llegue a buen puerto. Lo que sí es cierto es que el boquete presupuestal, que el recorte aplicado por la Cámara de Diputados es de tales dimensiones que es prácticamente hoy muy complicado, a pesar de que haremos todos los esfuerzos, muy complicado de que pueda subsanarse o generarse los recursos a partir de lo aprobado suficientes para que se puedan cumplir con lo que la propia legislatura, actual legislatura, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, le impuso como obligación legal a este instituto. Es decir, ese instituto no tiene margen para poder pensar en un ejercicio de revocación de mandatos con menos casillas de las que corresponde a una elección federal, a menos que queramos violar la ley. Es decir, la propia legislatura le colocó requisitos legales a este instituto para la realización de una revocación de mandato que tienen un costo y que justamente fueron los que nutrieron la solicitud presupuestal que fue desatendida. Hoy el instituto está frente a un problema, pero desde aquí quiero decir que, por un lado, estamos haciendo todo lo que se pueda y reportaremos este consejo y traeremos ese consejo en su momento, los ajustes que sean necesarios y que sean posibles sin poner en riesgo los demás servicios que se brinda a la ciudadanía. César Hernández, representante del Poder Legislativo de Morena ante el órgano electoral, criticó en la sesión de Consejo General del INE los elevados montos de las jubilaciones de la alta burocracia del INE y pidió se hagan los ajustes financieros necesarios para no poner en riesgo el ejercicio de la revocación de mandato. El Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral otorgó pagos millonarios a los exconsejeros
Benito Nasif Hernández y Marco Antonio Baños Martínez, así como a otros 3.744 funcionarios de contratados por honorarios y de base que les correspondían por liquidación. También detalló que el exconsejero Benito Nasif recibió 2.027.000 pesos y su compañero Marco Antonio Baños obtuvo 1.721.000 pesos en 2020, año en el cual venció el periodo de ambos para estar en el Consejo General del INE, mientras que Miguel Ángel Solís Rivas, exdirector ejecutivo de Organización Electoral, recibió una compensación de 5.158.113 pesos por su retiro voluntario en 2018. La ciudadanía ante esto se ha de preguntar, ¿para eso son los fondos? ¿Para atender el pasivo laboral? ¿Para darles a la burocracia dorada millonarias liquidaciones? Imagínense el excesivo salario de estos servidores públicos con seguro de separación individualizada que les da otro 10% mensual de su salario, a los que se añade una millonaria liquidación, porque así lo decide la Junta General Ejecutiva y lo avala el Consejo General. Y todavía se establece, se dice que no tienen recursos y está en veremos la celebración de la revocación de mandato. Por su parte, el consejero electoral Jaime Rivera expuso que una vez que sea publicado por parte del Ejecutivo Federal en el Diario Oficial de la Federación el decreto del presupuesto de egresos de la Federación 2022, el INE formalizará la promoción de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La controversia legal ante la Corte sería contra la determinación de la Cámara de Diputados de no autorizar 4.913 millones de pesos al INE, recursos que estarían destinados a los eventuales ejercicios de revocación de mandato y consulta popular. El consejero electoral Jaime Rivera expuso que un aspecto central para garantizar la imparcialidad y legalidad de la revocación de mandato es la integración e instalación de las 162.000 casillas, para lo cual se requiere visitar 12 millones de ciudadanos y capacitar 5 por cada casilla. Precisó que este proceso organizativo implica recursos por al menos 2.500 millones de pesos. En este cuadro de boxeos interminables, en esta tienda de seres humanos desechables, en el resumen de arquetipos conjugados, de tiempos duros explotando en todos lados. A veces siento que se calla esa coraza que me mantiene segura de moverme a todos lados, y entonces pienso que he corrido con algo de suerte en estas páginas dibujadas por la muerte. Yo pienso que has corrido con algo de suerte en estas páginas dibujadas por la muerte. En este cuadro de boxeos interminables y en esta tienda de seres humanos desechables, en el resumen de arquetipos conjugados, de tiempos duros explotando en todos lados. A veces siento que se calla esa coraza que me mantiene segura de moverme a todos lados, y entonces pienso que he corrido con algo de suerte en estas páginas dibujadas por la muerte. Yo pienso que han corrido con algo de suerte en estas páginas dibujadas por la muerte.
Bueno, después de escuchar que solo 6 reservas planteaban oponerse a la reducción de recursos para el INE por parte de la oposición, creo que esta institución tendrá que saber emplear bien el presupuesto otorgado y cumplir con su misión. Estemos pendientes de lo que suceda. En la música escuchamos a Nina Galindo interpretar la rola de Rodrigo González titulada Algo de Suerte. Está usted sintonizando en los tiempos del COVID, análisis del momento a través de las frecuencias de FM en el 96.5 y por el 1060 de AM. También nos puede escuchar en las redes sociales de Radio Educación y por la aplicación gratuita para iOS y Android. Le invitamos a que se comunique con nosotros enviándonos un mensaje de WhatsApp al número 5512 33 29 15. Agradecemos que se comuniquen con nosotros. Es momento de escuchar el comentario de Jorge Meléndez. Adelante. Lorenzo Córdoba, posible candidato opositor. Los diferendos entre Andrés Manuel López Obrador y el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, vienen de tiempo atrás. El actual mandatario ha señalado que el mencionado instituto es muy costoso, realiza no con acierto sus funciones y que sus resultados han sido muy irregulares. En las pasadas elecciones para gobernadores, el conflicto se exacerbó, ya que la máxima instancia electoral impugnó las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón en Guerrero y Michoacán, ambos de Morena, ya que dijo se habían excedido en sus gastos de precampaña. La decisión fue avalada por el Tribunal Electoral, por lo que tuvieron que sustituirlos por Evelyn Salgado, hija de Félix, también motejado el Toro sin cerca, y Alfredo Ramírez Bedoya. Los dos, Evelyn y Alfredo, ganaron sin mayores dificultades, pero el 29 de abril de 2021, López Obrador señaló que la inhabilitación de Salgado y Morón había sido un golpe a la democracia y un acto de provocación a Morena y sus militantes. Entre varios analistas se mencionó insistentemente que en el caso del famoso senador guerrerense ni siquiera se tomó en cuenta algo más grave. Las acusaciones de 3 mujeres que sostienen fueron abusadas por a quien le gustan a sí mismo las motos y hace desplantes de gran señor. Lorenzo Córdoba, que hace tiempo estaba en el entonces Instituto Federal Electoral y hoy INE, fue electo en 2014 presidente de ese importante órgano judicial para un periodo de 9 años, el cual concluye en 2023. Desde que llegó apoyado por el PRI y el PRD, hubo fricciones con Andrés Manuel, ya que ha tenido decisiones para el número 1 del morenismo bastante parciales. Amén que es parte de un grupo que está ligado a la revista Nexos, encabezada por Héctor Aguilar Camín, donde se ha criticado de mucho tiempo atrás las posiciones y los métodos del actual ejecutivo. Así pues, aparte que López Obrador desconfía de muchos organismos independientes y considera que hay dinero que se utiliza absurdamente, también existe una antipatía entre los dos contendientes de la vida política nacional, quienes han estado ligados al poder que ejerció el PRIAN desde el sexenio de Carlos Salinas y aquellos que han enfrentado una ruptura en el México del siglo XXI. Los consejeros del INE ganan más de 234,000 pesos mensuales, mientras el presidente de la República percibe 122,000. Pero los calificadores electorales tienen cuando menos un vehículo a su servicio con todo pagado, amén de 4,000 pesos para celular, 14,000 para gastos de alimentación y un seguro de gastos médicos mayores de 1,000,000 de pesos. Cuentan con asesores que obtienen salarios diferenciados, pero en algunas ocasiones son mayores a los que muchos funcionarios de secretarías de Estado.
En resumen, su mantenimiento en todos los órdenes, no solo de manera central, es costoso, siendo que en ocasiones, como en la elección de Felipe Calderón, los conteos que se necesitaban no se hicieron, algo señalado hasta por el politólogo José Antonio Crespo, hoy contrario a López Obrador. Por eso, la esposa de la cantinflesca diputada Margarita Zavala, Felipe Calderón, dijo acerca de su triunfo: gané, haiga sido como haiga sido. Hace poco la Cámara de Diputados en el presupuesto 2022 le recortó al INE 5,000 millones de pesos. En un reciente Twitter aparecido en Reporte Índigo del 17 de noviembre, Lorenzo Córdoba dijo que el INE hará todo lo posible para llevar a buen puerto la revocación de mandato si esta es promovida por la ciudadanía, pero no pondrá en riesgo otros derechos laborales del personal del INE ni actividades sustanciales. Agregó que no tiene el suficiente presupuesto para hacer un ejercicio pleno, ya que la Cámara de Diputados no dio los 3,000 millones para dicha actividad, la revocación de mandato. Incluso advirtió que en algún momento podrían recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para obtener los fondos que se necesitan. Insistió Lorenzo: se ha creado un boquete amplio, ya que se requiere hacer la fiscalización de tarea, la credencialización obligada y la vigilancia en radio y televisión de las campañas por venir. Y remató Córdoba: el presupuesto pone en riesgo la revocación de mandato y el ejercicio del mismo. Andrés Manuel señaló únicamente que se puede llevar a cabo la revocación de mandato si el INE hace los ahorros necesarios. Esto abre la puerta para que o renuncie Lorenzo Córdoba y se enfile a ser el candidato de la oposición que se necesitan para el 2024, ya que carecen de un líder con arraigo ciudadano, o que haya un mayor cisma en el órgano electoral y pueda salir Córdoba con la idea de encabezar a la oposición en la próxima campaña presidencial que tendremos. Falta poco para saber si tenemos un aspirante a la grande salido de las filas donde se forman los árbitros electorales. Tengo una muñeca, la llevé a votar, en 15 casillas la pude colar. 2 y 2 son 7, 7 y 2 son 1000, mi computadora la compré en el PRI. Tengo una muñeca, la llevé a votar, en 15 casillas la pude colar. 2 y 2 son 7, 7 y 2 son 1000, mi computadora la compré en el PRI. Naranja dulce, limón partido, dame un huesito que yo te pido. Si fueran falsos mis juramentos, en el sexenio se olvidarán. Ganó el del frente, mi pecho llora. Adiós señora, yo ya me voy a hacer chanchullos a otro cantón con mi ruedita multicolor. Naranja dulce, limón partido, dame un huesito que yo te pido. Si fueran falsos mis juramentos, en el sexenio se olvidarán. Ganó el del frente, mi pecho llora. Adiós señora, yo ya me voy a hacer chanchullos a otro cantón con mi ruedita multicolor. Ricky Ran, los políticos de acá piden pan y no les dan, piden PRI, les dan un hueso que se les atora en el pescuezo. La animadversión entre el presidente López Obrador y Lorenzo Córdoba es ya imposible de ocultar.
Así que esperemos a ver si el presidente del INE se alía a la oposición para dar batalla en las elecciones para la presidencia. En la música escuchamos a los hermanos Rincón interpretando Juegos y Juegos, más parodias políticas y otras hierbas. Ahora iniciamos nuestro recorrido semanal por las noticias relacionadas con el COVID-19. Semáforo informativo. Las personas en Suecia pronto tendrán que demostrar una prueba de vacunación para asistir a grandes eventos en interiores de 100 o más asistentes, dijo el gobierno. La nueva medida será introducida el 1 de diciembre. La creciente propagación de contagios en Europa es el motivo por el cual la Agencia de Salud Pública ahora busca introducir el uso de certificados de vacunación, dijo en una rueda de prensa la recién nombrada directora de la agencia, Karin Tegmark-Wissel. Los organizadores de eventos podrán optar por descartar esta medida, pero entonces tendrán que introducir otras medidas para garantizar que los individuos no vacunados estén contagiados. El gobierno estadounidense hará disponibles miles de millones de dólares a las empresas farmacéuticas a fin de que aumenten la producción de vacunas contra el COVID-19, con la esperanza de aumentar la capacidad para producir 1.000 millones de inyecciones adicionales cada año para compartirlas con el resto del mundo. En Estados Unidos, las compañías Pfizer y Moderna son las dos que producen vacunas mRNA. El gobierno calcula que aumentar la capacidad de manufactura ayudará a paliar una escasez mundial de vacunas, especialmente en naciones de ingresos bajos o medios, lo que a su vez evitará decesos y la aparición de variantes más peligrosas del virus. Argentina anunció este jueves que ampliará 100% la capacidad autorizada de personas para asistir a eventos masivos en espacios al aire libre ante la mejora de la situación epidemiológica frente al COVID-19 producto de la campaña de vacunación. El Ministerio de Salud resaltó en un comunicado que la medida se adoptó a partir del avance de las coberturas de vacunación contra el coronavirus, con 91.6% de los mayores de 18 años con al menos una dosis. Y así llegamos al final de esta emisión. Me despido a nombre de todo el equipo de producción y le invito a que sigamos cuidándonos con todas las medidas de higiene. Continuemos con la sana distancia. Es por usted, por todas y todos. Le recuerdo que tenemos una cita el próximo viernes 26 de noviembre a las 13:05. Que tenga muy buena tarde de viernes. Hasta la próxima. Esto fue En los tiempos de COVID. Análisis del momento. Participamos en este programa Luis Felipe Oropesa, Alma Lilia Martínez, Erendira Salazar, Víctor Bárcenas, Jorge Meléndez Preciado y Laura Elena Padrón.